Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Dulce Gómez y yo les voy a hablar sobre el cognoscitivismo. Bueno, como antecedentes, como lo hemos visto en anteriores temas, pues tenemos lo que es el conductismo. El conductismo era un paradigma aplicado a la educación en donde el profesor daba una instrucción y el alumno tenía que acatar o realizar esta instrucción. Entonces, las personas empezaron a cuestionarse si no habría algo más detrás de lo que sería el aprendizaje en el alumno, porque en el conductismo vemos que está ampliamente centrado en lo que sería el profesor. Y gracias a lo que sería la teoría de los sistemas, a las investigaciones que se vieron mediando, y a las investigaciones sobre los procesos mentales en las personas, pudieron encauzar lo que sería el cognoscitivismo y encontramos aquí algunas aportaciones de algunos autores, como es Brunner, que nos habla sobre la categorización de los conocimientos. Él ya mencionaba, por ejemplo, que esta categorización está estrechamente relacionada con procesos como la selección de información, la generación de proposiciones, la simplificación, la toma de decisiones y la construcción y verificación de hipótesis. Si se fijan, el cognoscitivismo viene tomando, ahora sí que, algunas representaciones mentales que no necesariamente se pudieran medir o pudieran ser observables. Entonces, se viene manifestando una atención especial en lo que es el alumno, en lo que el alumno se va a involucrar en el proceso de aprendizaje. Y después vemos a autores como Ausubel con el aprendizaje significativo, que revisaremos más adelante, y la taxonomía de Bloom y de Robert Gagne. Bueno, también tenemos lo que es la psicología instruccional. La psicología instruccional se ve muy influida por lo que sería el cognoscitivismo, y las líneas más significativas que encontramos en la psicología instruccional sería la teoría del aprendizaje significativo, las aplicaciones educativas de la teoría de los sistemas, que también la vamos a revisar más adelante, las estrategias instruccionales y la tecnología del texto, la investigación y los programas de entrenamiento de estrategias cognitivas, metacognitivas y de enseñar a pensar, y el enfoque de expertos a novatos. Entonces podemos darnos cuenta cómo el cognoscitivismo va tomando en cuenta cómo se involucra el alumno en el aprendizaje. Disculpen que no se alcance a ver la presentación completa, yo les voy a hacer llegar también la presentación aparte del video para que puedan tener el panorama completo. Entonces vemos que se concibe a la enseñanza, está orientada hacia el logro de aprendizajes significativos, de aprendizajes con sentido y de habilidades estratégicas y específicas de aprendizaje. Entonces podemos observar que este aprendizaje ya cuenta con un objetivo, que este aprendizaje tiene que decir para qué lo vamos a realizar y con qué lo vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar, a través de qué estrategias se van a alcanzar los objetivos que nos planteamos desde un inicio. También se concibe la enseñanza como la creación de un contexto propicio para hacer que el alumno activamente se involucre su dimensión cognitiva y motivacional afectiva, y fomentar que los alumnos se guíen de ciertos modelos motivacionales adaptativos o metas de aprendizaje. Entonces, observamos cómo el alumno se viene involucrando también a través de estos procesos de motivación, es decir, para qué el alumno quiere aprender, no nada más se le está dando la instrucción y tú apréndela o tú realízala, sino que vemos más allá y nos enfocamos más en lo que sería el alumno para el desarrollo de los aprendizajes. ¿Cómo concibe el cognoscitivismo al alumno? Bueno, lo ve como un
un factor, como un ente que está activo, ¿no? En el conductismo el profesor juega un rol muy importante, pero en el cognoscitivismo se empieza a centrar la atención en lo que sería el alumno. Entonces podemos ver que concibe al alumno como alguien que va a desarrollar una competencia cognitiva a través de lo que serían los procesos básicos de aprendizaje, como son la atención, la percepción, la codificación, la memoria y la recuperación de información. Aquí es donde el cognoscitivismo comienza a tomar en cuenta lo que serían los procesos mentales que se dan en una persona. Y también lo ve como el que va a formar estos conocimientos de tipo declarativo y procedimental, que después vamos a revisar más adelante. Y también nos habla de que es dentro del alumno donde se van a desarrollar los estilos cognitivos y atribuciones. El cognoscitivismo comienza a ver que el alumno no aprende siempre de la misma manera ni utiliza siempre las mismas herramientas para el aprendizaje. Y trata de enfocar al alumno a descubrir cuáles son estas herramientas que él tiene, cuáles son este estilo cognoscitivo, para que lo enfoque en determinadas tareas y sea más efectivo el aprendizaje. También lo ve cómo va desarrollando este conocimiento estratégico, las estrategias que utiliza para que el alumno desarrolle el aprendizaje o los requerimientos de su medio, y a lo mejor estas estrategias ya están en el alumno y cómo él recupera estas estrategias que ya tiene para aplicarlas a las situaciones problemáticas que tiene que resolver en el momento. Y también lo ve como una persona que va a desarrollar el conocimiento metacognitivo, y es el que desarrolla el alumno acerca de sus experiencias almacenadas y de sus propios procesos cognitivos, así como de su conocimiento estratégico y la forma apropiada de uso. Ya cuenta con estas herramientas y ahora, ¿cómo las voy a aplicar? Estamos hablando entonces que el conocimiento metacognitivo es de aparición relativamente tardía en casi todos los dominios del aprendizaje escolar. Es decir, es lo que se esperaría hasta el final de un objetivo de aprendizaje, que el alumno aprenda a aprender. Ahora, ¿cuál es el rol que tenemos sobre el maestro? ¿Qué papel va a jugar el maestro en el cognitivismo? Bueno, el papel del docente se centra en la confección y organización de experiencias didácticas para lograr que el alumno aprenda significativamente. El docente debe crear un clima propicio para que el alumno experimente autonomía y competencia, atribuya valor a sus éxitos basados en el esfuerzo, perciba los resultados como controlables y modificables, y para que mejore su autoestima y concepción de sí mismo. Como podemos observar, es aquí donde el papel del docente se deja a segundo término, es decir, el docente es el que va a crear este clima para que el alumno ahora sí que se desenvuelva y desarrolle todos estos aprendizajes o lo que pretendemos o los objetivos que desde un principio estamos concibiendo sobre los contenidos que vamos a desarrollar en lo que sería nuestra área de conocimiento. Por eso es necesario que el profesor también procure la promoción, inducción y la enseñanza de habilidades o estrategias cognitivas, metacognitivas generales y específicas de dominio en los alumnos. Es decir, que el docente ahora sí que planifica todos estos momentos en los que el alumno se va a ver involucrado en el proceso de aprendizaje. Y es aquí donde juega
es aquí en donde juega un papel muy importante lo que sería el enfoque entre experto y novato, porque estamos hablando de que Schwell nos habla sobre lo que sería un profesor experto y un profesor novato. Y él nos explica que no necesariamente un profesor experto es aquel que tiene mayor número de años dando clases, sino que un profesor experto es aquel que desarrolla todas estas habilidades que les voy a decir, y un profesor novato es aquel que no las desarrolla o tiene que desarrollarlas o no implementa todas estas estrategias. Por ejemplo, un profesor experto, cuáles son las cualidades, cuáles son las habilidades cognitivas que debe de tener, y nos habla que son mejores en su área de conocimiento y en la situación instruccional, poseen esquemas de clasificación de los problemas sobre aspectos relevantes, poseen estrategias autorreguladoras y metacognitivas, hacen inferencias sobre las situaciones instruccionales, tardan más en la solución de problemas y son sensibles a la estructura social y a las características de la situación de trabajo. Y que tarden más no quiere decir que porque no saben, sino porque analizan, utilizan estos procesos cognitivos para analizar la situación de una mejor manera. Y esto lo que lleva es a que tarden más para solucionar el problema, pero además toman en cuenta lo que sería la estructura social y el contexto en el que se está desenvolviendo este problema, e inician el proceso instruccional estableciendo reglas y rutinas. Un profesor experto también se muestra muy orientado hacia las situaciones de enseñanza-aprendizaje que permitan lograr los objetivos propuestos y desarrollan una intuición para identificar de inmediato las características de los alumnos a los que enseñarán. Y son sensibles para captar información que le ofrece a la clase para después utilizarla en una mejor comprensión, interpretación y evaluación de los hechos suscitados en la situación escolar. Es decir, que son unas personas muy sensibles que perciben lo que es el contexto escolar, donde se están involucrando sus estudiantes, y esto les permite hacer una retroalimentación hacia su práctica docente y poder mejorarla y poder mejorar las situaciones de enseñanza-aprendizaje para lograr el objetivo que se había planteado desde un inicio. ¿Cómo concibe el aprendizaje el cognitivismo? Pues existen varias propuestas acerca de lo que es el aprendizaje en el cognitivismo, pero las más significativas es el aprendizaje significativo de Ausubel, lo que sería el aprendizaje desde la teoría de los esquemas y el aprendizaje estratégico. En el aprendizaje significativo de Ausubel, que es una propuesta sobre el aprendizaje en el contexto escolar, sus ideas continúan vigentes por su carácter eminentemente aplicado, es decir, todavía estas ideas de Ausubel se aplican, es más, el sistema, la educación basada en competencias toma muy en cuenta lo que sería el aprendizaje significativo. Y estamos hablando entonces, si ustedes ven el esquema que ahí tiene, Ausubel nos plantea lo que es el aprendizaje repetitivo, el aprendizaje por recepción, el aprendizaje por descubrimiento guiado y el aprendizaje por descubrimiento autónomo. Entonces estamos hablando que el aprendizaje memorístico sería aquel que consiste en aprender la información de forma literal, tal cual se nos está dando al pie de la letra. Y el aprendizaje significativo consiste en la adquisición de la información de forma sustancial y su incorporación en la estructura cognitiva no es arbitraria, es decir, yo tengo la intención de aprender, sino que vamos relacionando esta información que se nos va dando con estructuras mentales previas. El aprendizaje receptivo es la recepción, aquí tiene aprendizaje por recepción, se refiere a la adquisición de productos acabados de información y se internaliza esta información.
Y tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que es aquel en el que el contenido principal de la información que se va a aprender no se presenta en su forma final, sino que esta debe ser descubierta previamente por el alumno para que luego pueda aprender. En un primer momento debe ser guiado y después el aprendizaje debe ser el de aprendizaje por descubrimiento debe de ser autónomo. Aquí podemos ver, por ejemplo, las tablas de multiplicar, que es el aprendizaje por recepción, y después la aplicación de fórmulas para resolver problemas, y por último el aprendizaje autónomo, soluciones a rompecabezas por ensayo y error. Si ustedes se van dando cuenta, en el primer momento, en el aprendizaje por recepción, es como yo estar sentado y escuchar cómo se realizan las tablas de multiplicar. Después, en la solución de fórmulas se nos dice cuál es la directriz que vamos a seguir para solucionar las fórmulas, los problemas basados en fórmulas. Por último, se nos va a plantear un problema para que nosotros descubramos a lo mejor qué fórmula debo utilizar, cómo la debo aplicar, si la aplico bien, y ya voy utilizando lo que sería a lo mejor las tablas de multiplicar, las sumas y restas, o lo que conlleve la fórmula que estoy seleccionando para la aplicación de lo que sería mi problema, y así es como voy a ir logrando lo que sería el aprendizaje significativo. Es decir que el aprendizaje significativo necesita de todos estos aprendizajes para que llegue a su fin, a su último fin. Además encontramos que para que el aprendizaje significativo ocurra, tiene que haber ciertas condiciones. Lo que es el material con el que se va a aprender tiene que tener significatividad, lógica y potencial. O sea, el material que vamos a utilizar no está ahí nada más para estar, sino que tiene que tener una lógica de por qué lo estamos utilizando, y que entre el material de aprendizaje y los conocimientos previos de los alumnos exista una distancia óptima para que ellos puedan encontrarle sentido, y que exista disponibilidad, intención y esfuerzo por parte del alumno para aprender. Es decir, que el aprendizaje significativo no se va a llevar a cabo si no existe la intención del alumno de aprender. Tenemos entonces lo que sería el aprendizaje desde la teoría de los esquemas. Tenemos un esquema. Principalmente hay que entender qué es un esquema, que son unidades molares de información general o abstracta que representan las características de clases o categorías de objetos, de situaciones y de sucesos, que los rasgos que tienen, el rasgo que tiene el esquema es de carácter modular, que incluyen información de tipo conceptual semántica, episódica y actitudinal, y que las propiedades que tiene un esquema es que es de naturaleza excitatoria o de poder de activación. Entonces tenemos que las fuentes de conocimiento, el esquema se forma informalmente en el medio familiar, social o medios informativos, y aparte de nuestras propias experiencias y del medio escolar. ¿Y cómo es el aprendizaje? En la teoría de los esquemas, el aprendizaje es un proceso de modificación de los esquemas que posee el sujeto como producto del influjo y la adquisición de información nueva y de la interacción de esta con los primeros. Rumelhart nos habla de 3 tipos de aprendizaje, que sería el aprendizaje por agregación, por ajuste y por reestructuración. Es decir, que en el aprendizaje por agregación es en el que simplemente se acumula nueva información a los esquemas preexistentes, que ya vamos a ver cómo se va relacionando lo que sería la categorización, la jerarquización de los aprendizajes en las taxonomías que vamos a revisar. Por ajuste de los valores de los esquemas ya existentes debido al influjo de la información nueva que se va a aprender, y por reestructuración, que sería por inducción o por generación de patrones. Tenemos entonces que el aprendizaje estratégico se considera que el aprendizaje, en el aprendizaje estratégico se considera que el aprendizaje es una tarea de solución de problemas, para lo cual hay que coordinar una serie de instrumentos de manera inteligente y autorregulada.
Una estrategia de aprendizaje sería los planes, procedimientos o cursos de acción que el sujeto o aprendiz realiza. Los utiliza como instrumentos para optimizar el procesamiento de la información. Y las estrategias las dividiríamos en dos. Son las que permiten un aprendizaje asociativo o un procesamiento superficial de la información, como las estrategias de repaso, como sería releer, subrayar, etc. Y las otras estrategias serían las que promueven un aprendizaje por reestructuración o un procesamiento más profundo de la información. Las estrategias suponen la participación del conocimiento metacognitivo que se ha denominado de tipo condicional. Se refiere al qué, cómo, cuándo, dónde y en qué condiciones se deben utilizar ciertos recursos y estrategias para lograr el aprendizaje o solucionar problemas. Y tenemos las estrategias autorreguladas, que es la identificación o establecimiento de las metas de aprendizaje o de la solución de un problema. Es decir, que el individuo va a decidir qué estrategias utilizar y va a supervisar y monitorear las acciones ejecutadas para valorar si la estrategia le está funcionando o no le está funcionando y si la tendría que cambiar. Entonces, en este sentido, Jenkins nos aporta lo que es el tetraedro del aprendizaje, y nos habla de la identificación, establecimiento de las metas de aprendizaje o de la solución de un problema, de planeación de las actividades que hay que realizar para conseguir las metas de aprendizaje establecidas y de la supervisión o monitoreo continuo de las acciones ejecutadas para valorar el grado de aproximación a la meta planeada. Es decir, que Jenkins nos habla sobre las características del aprendiz, las estrategias de aprendizaje que se utilizan, la naturaleza de los materiales, que ya veníamos hablando de eso, y las demandas y criterios de las tareas. Es decir, que todos los factores de esta figura interactúan durante el proceso de aprendizaje, y se supone que los aprendices más eficaces son aquellos que consideran todos los factores cuando realizan alguna tarea de aprendizaje. Tenemos entonces 3 fases del aprendizaje según Schwell, que es la fase inicial, donde el aprendiz percibe la información, se tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible. La fase intermedia, donde se comienzan a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y se llega a configurar esquemas y mapas cognitivos del material. Y la fase terminal, donde hay un mayor énfasis en la ejecución que en el aprendizaje, y el aprendizaje que ocurre es la acumulación de información a los esquemas preexistentes. Entonces, el aprendizaje es un continuo en el que la transición entre las fases es gradual más que inmediata. Es decir, no voy a pasar de una fase a otra fase y luego a otra, sino que paulatinamente se va dando esta transición. Tenemos entonces que los procesos de enseñanza se van a enfocar en metas y objetivos educativos, y uno es en torno al contenido que expresan y otro es en torno al diseño y confección. Sobre el contenido que expresan, las metas prioritadas son aquellas que se centran en el aprender a aprender o en el enseñar a pensar, y los contenidos de los currículos educativos tienen que tener los conocimientos, procedimientos a ser un estudiante independiente, autónomo, creativo y autorregulado. Entonces, para confeccionar ahora sí que un objetivo, una meta, podemos basarnos en lo que sería la clasificación cognitiva de los objetivos de Bloom, en donde estamos hablando de procesos de lo que sería recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Es decir, que tenemos entonces esta taxonomía que nos permite ir de un proceso cognitivo de orden inferior a un proceso cognitivo de orden superior. Cuando yo planteé un objetivo, me voy a ir en lo que sería un proceso cognitivo de orden inferior para poder llegar a lo que sería de un orden inferior. Y estamos hablando que estos niveles
cognitivos, pues tienden a desarrollar o a hacer un esfuerzo diferente en cada uno de los niveles. Aunque la taxonomía de Bloom ya es altamente criticada hoy en día, porque pues tiene diferentes críticas, pero también podemos encontrar lo que sería la clasificación propuesta por Gagne, en la que se especifican los tipos de contenidos que ocurren en el aprendizaje escolar, y también podemos hablar sobre, cuando estoy hablando sobre información verbal, conceptos, procedimientos, y también estos tienen diferente orden jerárquico cognitivo. Entonces, tendremos un continuo de niveles de generalidad y en orden jerárquico sobre los contenidos curriculares. Estamos hablando que es conceptual, procedimental y valorativo, y se sugiere comenzar por la presentación de conceptos para continuar con contenidos de mayor procesamiento y profundidad. Y ahora, ¿cómo se concibe la evaluación? Una vez que ya diseñé mis objetivos, ¿y cómo voy a evaluar que realmente estos se cumplieron? Primeramente, si estoy utilizando la taxonomía de Bloom para evaluar los objetivos de conocimiento, tengo que evaluar el recuerdo literal, por ejemplo, en los objetivos de comprensión, extraer aspectos sustanciales. Si ustedes recuerdan en la tablita de Bloom, ahí venía específicamente qué preguntas puedo utilizar, y ya puedo pensar actividades que me lleven a realizar estas preguntas. Y en los objetivos de aplicación, reactivos o situaciones en donde se haga uso de la información aprendida en un contexto nuevo. Y en los objetivos de análisis, síntesis y evaluación, evaluación a través de ensayos, monografías y productos originales. Entonces, la evaluación de estrategias cognitivas pueden ser cuestionarios de autorreporte, tareas que requieran el uso de estrategias y la evaluación de productos finales. Y pues sería todo. Muchas gracias.